que sea del agrado del Abacados. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de Don Yahshua Mashiach, iniciaré esta administración. Seas tú más bien quien ministre y no sea el hombre. Toda Gabá Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Beomen. Siéntense, hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden, los libros son gratuitos. Yo no monetizo los videos para que se suscriban con toda confianza. Le pueden dar link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Qué bueno que ya están sentados. Voy a iniciar aquí en el pizarrón la administración de los dos. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, el creador de cielos y tierra. Bueno, quiero comentar esto. Miren, permítanme ir por una hoja que dejé aquí y les quiero comentar varias cosas. Van a ver qué interesante es este tema. Es muy interesante. Bueno, bendito es el Abacados. Mil disculpas. Hace muchos años, ya tiene bastantes años, yo empecé a estudiar medicina. En la Facultad de Medicina hay varias materias, anatomía, etcétera. Pero dentro de la anatomía hay una parte de la anatomía que es neuroanatomía, es decir, el estudio del sistema nervioso central, del cerebro, para que se entienda, y de todos los nervios del cuerpo. También estudié neurobiología, neurofisiología, y después otros estudios como psicología propedéutica, psicología analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas psicologías, por así decirlo, psiquiatría también. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Voy a pasar al pizarrón. Miren, cuando yo tenía más o menos unos 9 años, yo me acuerdo muy bien que desde muy pequeñito yo decía, bueno, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué le gusta? Porque había niños que eran muy traviesos, pero se pasaban de traviesos porque ya eran hasta léperos, eran groseros. Y yo decía, ¿por qué esos niños son así? Esos niños que tocan los timbres y se echan a pegar la carrera, o de que pintarrajean alguna pared, etcétera, etcétera. Eso es pecado, porque están molestando a las personas y ya están atacando la propiedad de ellos. Yo no conocía de propiedad privada y cosas de esas, era yo un niño. Pero ya desde niño empecé con eso. ¿Por qué peca el hombre? ¿Por qué el hombre, el ser humano peca? ¿Por qué se porta mal? Como niño pensaba yo. Cuando llegué yo a la universidad, empecé a estudiar todas estas materias que les digo, más otras tantas. Eso ya tiene casi, son 45 años. Y entonces yo decía, bueno, hay una materia que se llama neurofisiología. Y entonces nos enseñan ahí lo que es el cerebro, junto con la anatomía, y cómo funciona el cerebro. Y van a ver cómo esto tiene que ver con el reino espiritual. Los reinos espirituales, más bien. Nos enseñan a leer un electroencefalograma. No voy a hablar mucho de esto porque no es una clase de medicina. Pero hay varias ondas en el cerebro que funcionan. Y por ejemplo, yo les quiero mencionar esta. Miren, por ejemplo, aquí está son ondas cerebrales. Y esta es la onda, por ejemplo, alfa. Generalmente en un electroencefalograma se ve en esta forma. Y estas ondas son las ondas, por así decirlo, de la memoria. Hay otra onda que es beta, otras ondas que se llaman beta. Y estas en un electroencefalograma se ven así. Y esta es la onda del pensamiento. Esta onda nos interesa mucho. De hecho, esta onda, esta y esta, tienen que ver con el pensamiento, con el discernimiento, pero mucho más la onda beta. Hay otra onda, espero que no les esté yo estorbando para que ustedes vean bien, que se llama teta, así tal cual.
Y esa es esta forma la que tiene. Yo lo dibujé hoy en la madrugada, cuando venimos a transmitir el eclipse parcial de luna. Tiene esta forma en el electroencefalograma, y esta onda es la que se encarga de la percepción. Ahí entra la creatividad. Cuando alguien le dice, ¿puedes hacer esto? Sí, entra en acción esa onda cerebral. Para meditar, cuando meditamos sobre todo en la palabra del Eterno, decimos, voy a meditar en la palabra, y nos quedamos pensando, está funcionando esta onda, teta. Y esta onda es la encargada también, o se representa en el electroencefalograma, en las personas que tienen ansiedad crónica o ansiedad generalizada. Hay unos videos médicos, y los puse sin fines de lucro, para que los consulten. Y también es la onda cerebral de la depresión. Es decir, cuando una persona está deprimida, esas ondas se alteran. Hay otra onda cerebral que se llama delta, y tiene esta forma en el encefalograma. Vean cómo son totalmente diferentes. Esta es la onda del sueño, y para resolver problemas complejos es esta onda, la onda delta, la que funciona ahí. Problemas más complejos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos secundaria, empezamos a estudiar álgebra? ¿Sí se acuerdan? Sí, álgebra, todo aquello. Trigonometría analítica, todo aquello de matemáticas más complicadas. Y hay otras ondas, la gama es, por ejemplo, así como montañitas seguidas, y esta onda gama es se utiliza para, por así decirlo, está operando más bien cuando hay la extrema atención, es decir, cuando se necesita poner mucha atención. Es la onda de la concentración, cuando tenemos que estar bien atentos, nada de distracción. ¿Por qué les estoy enseñando esto en una administración espiritual? Porque vamos a ver varias cosas bien importantes entre el reino de Yahweh y el reino de Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda, y cómo actúan estas ondas. Porque nosotros somos un cuerpo, ahorita lo vamos a ministrar. Y está el espíritu, el alma, ya lo hemos estudiado, pero me gustaría que, si gustan, les tomen una fotografía ahí, amados hermanos. Me voy a hacer un poquito más para acá, creo que ahí no estoy estorbando, para que le puedan tomar una foto. Me voy a esperar unos segundos. Esto es muy importante, más importante de lo que nosotros pensamos. Entonces el alfa, la memoria; beta, el pensamiento; teta, percepción, creatividad, meditación. Y eso se altera cuando hay ansiedad y depresión. Las ondas delta, sueño, es la onda del sueño, es la que más se activa cuando estamos dormidos. De eso hablé en el tema de los sueños y problemas complejos. Y la gama es cuando es completa atención. Esas son las ondas que nosotros revisamos en un electroencefalograma. Y lógico que al estudiar ya, aparte yo estudié psiquiatría, aparte de ser médico cirujano, voy a pasar aquí hacia esta zona. Bendito es el nombre del Abacados, el creador de todo eso, esa maravilla que acabamos de ver, hermanos. Todo eso tiene que ver muchísimo con lo espiritual. Miren, quiero comentar esto. Me voy a ir despacio en este tema porque pues es muy importante. ¿Por qué surgió este curso? Porque el Eterno quiere que estés preparado. Porque si nos llega a separar el Eterno, o bien las redes sociales ya caigan, etcétera, tú ya tengas herramientas para seguir adelante. Y más si tú pasas vivo al milenio. De esto ya hemos platicado mucho. Hay un libro que se llama El Milenio, o el video del milenio. Entonces te vas a gozar. Bueno, entonces yo decía, cuando yo empecé a estudiar medicina desde niño, pensaba yo, ¿por qué peca el hombre? O sea, ¿por qué es malo? Pero ya estudiando esto decía yo, bueno, está muy bien, todas estas son las ondas que yo expliqué, diferentes del pensar, la concentración, la memoria y demás. Pero ¿por qué peca el hombre? ¿O por qué le agrada el pecado? Porque es la mayoría de la humanidad. Y entonces decidí hacer este estudio. Miren, reinos espirituales, entro de lleno al tema.
existen más bien dos reinos espirituales que son invisibles. Pero quiero hablar ahorita del reino de Hasatán primero, Yahshua Mashiach le reprenda. Y ese reino invisible, es decir, que no se ve, te puede tentar. Y te va a tentar a través del alma. Y actúa por medio de las ondas. Ahorita vamos a ver esto, es muy interesante. ¿Puede el reino invisible de Satanás hablar contigo? Puede tratar de controlarte. Y puede llegar a formar alianza contigo a través del cerebro. Voy a volver a repetir eso porque está impactante. Tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo, Roy? ¿No es en el alma? Repito, el reino de Hasatán es un reino invisible. Te puede tentar, hablar contigo, puede tratar de controlarte y de formar alianza contigo si tú te dejas. El reino invisible del adversario puede compartir lo que él tiene contigo a través del cerebro. Porque podemos decir, bueno, es el alma, sí, pero en sí es a través del cerebro. Lo vamos a ver ahorita con calma. Escuchen muy bien esto que voy a mencionar. El reino del adversario te puede hacer creer que eres tú y no eres tú. Es decir, el reino del adversario te puede hacer creer que eres tú el que estás pensando esas cosas X o Z, porque es un curso para discípulos, pero no eres tú. Ahora, escuchen muy bien. Ese reino maligno hace que lo anormal parezca normal a través de todas esas ondas cerebrales. Entonces empecé yo a estudiar esto con profundidad y dije, ahora entiendo por qué el hombre peca. Y vamos a desglosar eso en varios temas. Ahora escuchen muy bien. Tu cuerpo, mírate tu cuerpo en este momento. Yo me miro el mío, miro mis manos, miro mis piernas, miro mis brazos, o sea, ¿sí? Tu cuerpo, lo hemos visto ya aquí en otros temas, no es tu verdadero tú. Tu cuerpo es tu casa rodante, es decir, nos lleva para acá el cuerpo, pero no es nuestro tú. Yo les decía hace mucho tiempo, tú no estás viendo a Javier Palacios Elorio. Javier Palacios Elorio está interior al cuerpo. Tú estás viendo mi cuerpo, pero mi alma no la estás viendo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Aunque tengo un cuerpo. Pero no estás viendo a Javier Palacios Elorio. Tú estás viendo el cuerpo de Javier Palacios Elorio, pero no estás viendo mi alma. Ahora, solamente la casa rodante es como los remolques. Yo recuerdo hace tiempo que había unos amigos acá en Tehuacán que recibían siempre personas de Estados Unidos de Norteamérica, o sea, norteamericanos nacidos allá. Cuando se jubilaban, ellos traían su casa rodante, ¿no? Casas muy bonitas, o sea, remolques, decíamos. Pues ese es nuestro cuerpo, es una casa rodante. Ahora, ¿para qué usamos el cuerpo? El cuerpo, voy a hablar de ti, lo usas para movilizarte en un mundo físico, Para eso utilizamos el cuerpo. No lo utilizamos para otra cosa más. Lógico, nuestra alma adora al Eterno y por lo tanto levantamos las manos, porque está en la Biblia. Aplaudimos, Salmo 47, verso 1. Y ahí el reino de Yahweh está actuando, nuestro Elohim, a través de su creación, el cerebro. ¿Sí? Y el cerebro y el alma están totalmente conectados. Ahora, permítame avanzar más para que ustedes me puedan comprender un poquito mejor. Tú eres tu alma
tu espíritu, ese es el soplo de vida que te dio el Eterno, pero no es tu cuerpo, recuerda, eres espíritu, somos seres espirituales. Y no es una clase de metafísica, nada de eso, es totalmente bíblica. Vamos a ver varias citas de la Biblia. Ahora, mucha atención. Tú no puedes ver tu espíritu, o sea, tú no puedes ver tu alma también. Tú no lo puedes ver con tus ojos físicos, pero está tu alma y tu espíritu ahí, en ti, pero no lo puedes ver. Ni yo lo puedo ver, yo no puedo ver mi espíritu ni mi alma. Ahora escuchen muy bien, porque estas clases son las de atención, escuchen bien, atención, escuchen bien. Entonces tú ya sabes qué clase de onda está operando ahí, ¿sí? La de suma concentración. Tienes que estar bien atento para aprender. Bueno, ahora, mucha atención. Si tu espíritu dejara tu cuerpo, morirías. Si mi espíritu dejara mi cuerpo, yo moriría. Mucha atención. Muchas personas dicen haber tenido experiencias, entre comillas, fuera del cuerpo, viajes astrales, proyección astral, y dicen haber dejado su cuerpo. ¿Eso existe? No. Escuche muy bien, porque yo ¿qué explicación doy a esto cuando alguien me dice, fíjese usted, Roe o doctor, que yo dejé mi cuerpo y vi mi cuerpo y fui y pasé por la azotea de mi casa y después me fui más allá y vi otras casas y vi hasta otros edificios y me fui a otra ciudad? No. ¿Qué explicación yo doy a esto? La respuesta es no. No lo hicieron, no pudieron salir de su cuerpo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Mucha atención. Otra cosa es ser llevado en el espíritu. Pero no se mueve uno de su cuerpo. Cuando es uno llevado en el espíritu, no. El ser llevado en el espíritu, cuando dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 37, y fui llevado en el espíritu, es que no quiere decir que su espíritu sale, porque si no Ezequiel se hubiera muerto, el profeta, sino que es una revelación y entran los dones de Ruach HaKodesh. Sabiduría es cómo hacer las cosas. Conocimiento son sueños, visiones y revelaciones. Entonces el ser llevado en el espíritu es una visión, pero ocurre real. De eso voy a hablar después en otro tema. Entonces, a ver, estas personas que dicen, hice un viaje astral, ¿realmente lo hicieron? No lo hicieron. ¿Qué es lo que sucedió? Atención, un espíritu inmundo, un espíritu maligno, entró a ellos o a estas personas. Este espíritu maligno tuvo acceso a su alma, y es a través de lo que yo expliqué en el pizarrón. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, atención. ¿Qué hizo ese espíritu maligno? Proyectó al alma cuadros, figuras que le hicieron a la persona pensar que salió del cuerpo, cuando en realidad esa persona o esas personas que dicen eso nunca fueron a ningún lado, nunca fueron a ninguna parte. Que quede claro eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque eso muchas veces se confunde. Recuerda siempre, el diablo va a querer que el pecado suene como bueno. Pero esto es una cosa que yo trato en liberación demoníaca. Tienes el libro de liberación demoníaca a tu disposición, lo puedes bajar gratis después de Shabbat, de la página gozoypaz.mx. Tienes los audios, los videos, etcétera, etcétera, y inclusive en otros idiomas. Entonces, mucha atención. En el mundo espiritual no hay dimensión del tiempo ni del espacio como el que conocemos aquí. Es muy diferente. Cuando Pablo dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Pablo, Rab Shaul, realmente él pudo haber sido arrebatado con todo el cuerpo. O sea, para el Eterno no hay nada imposible. Pero ¿qué es lo que tuvo él ahí? Eso está en Corintios. Es muy interesante porque va de acuerdo a esto. Y es donde muchos pueden decir, bueno, o dicen más bien, me consta porque he ministrado miles de personas para la gloria del Eterno Yahshua,
Me dicen, bueno, yo tuve una experiencia igual como la de Pablo. No, ahí fue un espíritu inmundo. Pablo lo que tuvo es una visión. Una visión. Entonces está sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. De eso vamos a estar hablando en el curso. Entonces lo que tuvo Pablo, Rav Shaul, fue una visión del cielo, en pocas palabras. Porque si él hubiera salido de su cuerpo, su espíritu, él hubiera muerto. Así de sencillo. Entonces vamos entendiendo bien. No es que yo le quite y le agregue a la Biblia, para nada. Ahora, ¿qué hace el espíritu maligno cuando las personas dicen, salí de mi cuerpo y fui aquí y fui allá, etcétera? Presenta cuadros, presenta imágenes. Es como si yo te muestro, por ejemplo, no sé, esta hoja es blanca, esta hoja es amarilla, esta hoja es de color naranja, ¿sí? Yo te muestro algo que sea esto, circular, no sé, ¿sí? Entonces, eso lo va a presentar por medio de las ondas que ya estudiamos. Entonces, muy atentos todos para poder seguir avanzando. Entonces, el espíritu maligno presenta cuadros e imágenes que refuerzan la experiencia, entre comillas, de haber salido del cuerpo. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a entender esto. Vamos a Primera de Pedro. Se dan cuenta, es que hay mucha necesidad en todas estas áreas. Vamos a ver en este curso cosas bien interesantes. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3. Busquen Primera de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. ¿Sí? No hay que recurrir a la cábala. La cábala es basura. Lo digo tal cual con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Porque eso vuelve a la gente loca. Y después están viendo demonios por todos lados. Primera de Pedro 3, verso 18 y 19. Dice así, porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Después vamos a ver eso en este mismo tema, de los espíritus encarcelados, pero quiero quedarme con la idea del verso 18. Entonces Yahshua, al morir en la cruz, en el madero, ya di un video, dos estudios sobre la cruz de Yahshua, el madero de Yahshua. Él no estaba, digamos, en su cuerpo, es decir, su espíritu había salido. Entonces su cuerpo, una vez que él entrega el espíritu, su cuerpo quedó en el madero colgado, sin vida, pero su espíritu había salido. Ahora, mucha atención. Cuando su espíritu de Yahshua volvió a entrar a su cuerpo, recuerden que la palabra se hizo carne, eso está en Juan capítulo 1, cuando su espíritu volvió a entrar a su cuerpo, resucitó, aleluya, y él viene pronto. Ahora, mucha atención, el mundo espiritual está interconectado. Bueno, pero lo que quiero decir es esto, a ver, si Yahshua, nuestro Elohim, él, ahí, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, él no es que haya sido llevado en el espíritu, etc. No, es que murió. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que quiero dar a entender, que él murió y entra su espíritu y resucita. Aleluya. ¿Sí? Ya quedó más claro entonces. Eso de los viajes astrales es algo que no es correcto. Ahora, mucha atención. El mundo espiritual está interconectado, por así decirlo, con el mundo físico. Repito, el mundo espiritual está interconectado con el mundo físico, como lo conocemos, el mundo físico. Ahora, mucha atención. Los pensamientos son a través de ondas cerebrales. Yo les expliqué sobre la onda beta. ¿Sí? Entonces, a ver. Los pensamientos son a través de las ondas cerebrales. Es decir, no puede haber acceso de un espíritu demoníaco con el alma directo. No, eso nunca se da. Tiene que ser por medio de las ondas cerebrales. Y entonces, ahorita vamos a ver varias cosas.
es cuando el espíritu del mundo puede ya poseer a una persona, o tan solo oprimirla, u obsesionarla. ¿De acuerdo? Les pongo varios ejemplos. La mujer que tenía un espíritu inmundo de Lucas 13, ella estaba encorvada, 12 años encorvada, representa a Israel, las 12 tribus. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, esa realmente era una opresión muy fuerte en el cuerpo. Posesión, los gadarenos. Obsesión, cuando el rey David hace un censo, entonces él estuvo obsesionado. En su pensamiento actuó un espíritu inmundo con el permiso del Eterno. Porque en Reyes dice, en Samuel dice que fue el Eterno el que le dio la idea. Pero en Crónicas dice que fue el enemigo. ¿Quién fue? El Eterno dio permiso, ya lo expliqué en 1 Samuel, no me quiero salir mucho del tema, porque el rey David, en ese momento, no lo critico, no, para nada. Honro la memoria del rey David. Pero en ese momento, él se confió en sus propias fuerzas militares. Bueno, entonces, a ver, si el mundo espiritual está interconectado, por así decirlo, con el mundo físico, solamente es a través de los pensamientos, a través de esas ondas alfa, beta, delta, teta, gamma, etc. Bueno, entonces, a ver, las tres primeras ondas, alfa, beta y teta, tienen que ver mucho con el pensamiento, y es ahí donde va a actuar Satanás. Yahshua Mashiach lo reprenda. Y al mismo tiempo, primeramente, es donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, actúa en nosotros. ¿No crees que un espíritu inmundo entra al alma así? No, eso no, jamás, no se da. La onda delta entra, ahí los sueños, e inclusive por las experiencias tenidas en el día, o días anteriores, o años anteriores, el enemigo puede hacer uso de esas ondas delta del cerebro y en los sueños poner hasta pesadillas. Sí, de acuerdo. Bueno, ahora, en las ondas cerebrales es donde surgen las imágenes. Y nosotros lo reconocemos procesándolas como cosas vivientes. Te pongo un ejemplo ahorita. Piensa en un árbol frondoso, grande, verde. Ya te lo estás imaginando. Ahora tú me vas a decir qué onda está actuando ahí. ¿Sí? Bueno, pero eso no lo voy a hacer un examen médico aquí. No, eso no se trata. Esas preguntas no van a ir en el examen de dentro de 8 días, sino todo lo espiritual. Ahora, la idea es esta, pero sí se va a preguntar sobre cómo actúan, o sea, por qué actúan en las ondas cerebrales los espíritus inmundos. Ahora, imagínate rápido una fruta, una manzana, pero no bonita, sino podrida, maloliente, ya tiene gusanos, te la estás imaginando. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Quiero abarcar otro poquito y le vamos a entender. Mucha atención. Tu alma es, por así decirlo, el puente entre el mundo espiritual y el físico. Pero tiene que ver muchísimo el cerebro, porque es creación del Eterno. Y es que nosotros, por ejemplo, bueno, ya hace muchos años, o sea, poniendo el aparato, el electroencefalograma, por ejemplo, si se le dice a la persona, piense usted en eso, se activan ciertas ondas del pensamiento, etcétera, ¿sí? O resuelve esta ecuación, o algo más sencillo, no. ¿Cuánto es 434 más 434? Y ahí está, y empieza esa onda, ¿sí? La gamma, por ejemplo, actuar más rápido, ¿sí? O más alta. Eso es interesantísimo, hermanos. Es la ciencia creada por Elohim. La creación y la ciencia. Hay un libro totalmente gratis y los apuntes, los videos y demás. Bueno, entonces tu alma es, por así decirlo, el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Tú que me escuchas, ustedes que me escuchan, amados preciosos del Eterno Yahshua Mashiach, y los amigos y amigas que están viendo esta administración, tú en este preciso instante me entiendes lo que estoy diciendo,
por dos de tus dos sentidos, la vista y el oído. O aunque no me vieras, para los que nos están escuchando por Simchat Torah, nuestro radio, no me están viendo, pero por el puro oído, tus ondas cerebrales actuaron y pensaron. Pensaste, ¿sí? Ahora, mucha atención. Tú me escuchas en este momento y tus ondas están siendo activadas. Si yo en este momento fuera yo rápido corriendo a tu casa y te conectara yo los electrodos y viéramos, ahí estarían las ondas a todo lo que da. Es un decir, ¿sí? El pensamiento. Ahí entra la imaginación. Entonces, estas ondas permiten a tu cerebro recoger imágenes por sonido. Voy a volver a repetir eso porque es bien profundo. Estas ondas cerebrales permiten a tu cerebro recoger imágenes por sonido. O sea, tú recibes el sonido, mi voz, mi ilustración. Imagínate otra vez el árbol grande, etcétera, o una manzana podrida, maloliente, etcétera. Ya estás imaginando. Nada más por mi pura voz, sin que tú me veas. Pero si me ves y me oyes, eso se duplica. Ahora, esto es muy importante, es muy interesante. Tu cerebro, amado hermano, amada hermana, grabó antes la experiencia de haber visto el mundo físico, es decir, un árbol o una manzana, a lo mejor una fruta podrida, algún fruto podrido. Y entonces eso tú lo guardaste en tu memoria y ahí actúa la onda. Exacto. Ahora, mucha atención por favor. Lo del árbol verde, frondoso, es una emoción agradable. Y lo de la fruta, pues es desagradable. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que pasemos de algo tan hermoso a algo que causa hasta náuseas, repugnancia? Miren, mucha atención por favor. Yo trato, lo voy a decir con toda humildad, pero es la verdad. Yo trato con el mundo espiritual y esa influencia, porque eso es liberación demoníaca. Entonces yo como Javier Palacio del Oro, ahora te toca a ti, eso, porque para eso es este curso. Entonces yo trato con el mundo espiritual y esa influencia, en el caso de la influencia demoníaca. Y trato con esa influencia en tu mente y en tus emociones. Y tú puedes decir que eso está en el alma, sí, pero está en tu mente y ahí interviene el cerebro. Increíble, es que la creación del Eterno es preciosa. Entonces, el reino invisible de Hasatán puede haberte, Yahshua Mashiach le reprenda, puede haberte enseñado muchas cosas o todas las cosas malas que van en contra de la voluntad del todopoderoso Yahweh Sebaot, el único Dios vivo y verdadero. Es decir, ese reino invisible que no se ve, puede haberte enseñado, te enseñó de hecho muchas cosas que van en contra de la voluntad del reino de Yahweh. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a 2 de Timoteo en el capítulo 1 y en el verso 7. Y entonces vamos a ir despegando ya como un avión para entender mejor todos los conceptos que vamos a estar haciendo. Con el tema de mañana, cómo vencer la tentación. Tiene que ver todo esto. Todo esto tiene que ver. Entonces, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Y cómo viene todo eso? Si no entra en acción el cerebro, nuestra voluntad, pero el cerebro, nuestra voluntad. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, si ese reino te enseñó que el miedo es normal, por medio de las experiencias que tú hayas pasado en la vida, entonces el temor, el miedo, gobierna los pensamientos, gobierna las emociones y gobierna las decisiones que tú tomes. El miedo nada más.
Y miren, con todo lo que está pasando en el mundo, hay mucho miedo, tanto para creyentes como para no creyentes. Y los creyentes estamos ofendiendo al Eterno al tener miedo, porque es un pecado. Y tú dirás, pero ¿cómo, Roe, el miedo va a ser un pecado? Porque en cantidad de veces las promesas del Eterno Yahshua dicen, no temáis. Desde Bereshit, desde Génesis, le dijo a Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. Tremendo. A Josué, no temas, sé valiente. A Moisés, que fuera valiente para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, a ver, el reino de Hasatán te enseñó que el miedo es normal. ¿Y cómo te lo enseñó? Entró a tu alma directamente, ese pensamiento no tuvo que pasar por el cerebro. O sea, tuvo que pasar por el cerebro. Entonces tus pensamientos, tus emociones y como tú actúes van a depender de lo que tú hayas aprendido, de lo que te enseñó Hasatán, y Yahshua Mashiach le reprenda a través de su reino invisible. Y todo eso tuvo que haber pasado por el cerebro. Ahora, tú me dirás, ¿qué hacer? Ahorita te voy a decir qué vas a hacer. Como yo ministro todo esto, entonces yo, pero la gloria es para el Eterno, ¿verdad? Con el poder de Yahshua HaMashiach, por eso hace 8 días hablé sobre el poder, esa influencia demoníaca se remueve. La influencia del espíritu maligno reflejada en un espíritu de miedo, y el espíritu se va en el nombre de Yahshua HaMashiach. Sin embargo, para ti que eres un santo o una santa, ya te guardas en santidad, el espíritu se va. O sea, no estoy diciendo que estés poseído, pero un espíritu te está diciendo, mira, esto está pasando en el mundo, y esto, y aquí, y allá. Ustedes ya saben exactamente. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces, a ver, el espíritu con una liberación, en el nombre de Yahshua HaMashiach se van todos esos espíritus de miedo. Pero tu memoria de largo plazo, o sea, la memoria retrógrada, una cosa es la memoria reciente, por ejemplo, ¿qué desayunaste esta mañana o qué comiste? Lo de hace 10 años, no sé. Entonces, eso es de la memoria retrógrada o de largo plazo. Aunque ya se haya ido el espíritu inmundo, esa memoria de largo plazo todavía te recuerda eso, lo que te enseñó el reino invisible de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, a ver, tú dices, yo tengo mucho miedo, Roe. ¿Qué tengo yo que hacer? El Eterno me ha equipado, a ti también ahora, con los dones. Yo decía eso, es que no se trata de presumir y decir, no. Tú ya me conoces. A ver, los dones, sabiduría, cómo hacer las cosas, conocimiento, sueños, visiones y revelaciones. Tu sabiduría, conocimiento, fe, creer, confiar y obedecer. ¿Sí? Y entonces se van acumulando los dones. Bueno, ahora, ¿qué hacer? Bueno, eso me toca a mí. Con el poder de Yahshua HaMashiach, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, se remueven, se van esos espíritus inmundos ahora mismo en el nombre de Yahshua HaMashiach. El problema está en tu memoria de largo plazo, es en la memoria anterior. No es que el espíritu demoníaco vuelva, que puede volver si tú pecas, pero puede volver el pensamiento, no sé, que tú te vuelvas miedoso, lo veas como normal. Por eso yo dije que lo anormal se vea como normal. O sea, el reino de Hasatán quiere que lo anormal se vea como anormal. Ahora, ¿qué hacer? Ya llegamos a y ya nos volvimos a topar con pared. No, según la Biblia no. Entonces, en el primer paso se remueve el espíritu inmundo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Segundo paso, ¿qué hacer? Renovar la mente. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, porque si no renovamos la mente en Yahshua HaMashiach, no se logra una completa liberación. Y ese es el problema. Hace 8 días estuve hablando mucho, ¿se acuerdan? Di muchas citas sobre el entendimiento. Y lo resumí así: entender que Yahweh es el Todopoderoso, se acabó. O sea, reconocer que Él es el Señor y que yo me tengo que someter a su señorío. ¿Sí? Miren cómo dice Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Entonces vamos a leer el verso 1 y lo vamos a entrelazar con el verso 2. Así que, hermanos, os ruego por la gran compasión de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Un culto razonado. Entran las ondas cerebrales ahí. Claro que sí. Es la razón. Cuando una persona está mal del cerebro, sufrió un accidente, tuvo una embolia, no sé, o un accidente y tuvo una hemorragia cerebral, etc., ya no va a tener la misma razón, el mismo razonamiento, el mismo pensar de las ondas cerebrales. Bueno, ahora, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué Pablo aquí dice siglo? Porque esta época es la que está reinando Hasatán, y ahora más. A eso se refiere. Entonces dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Es decir, ¿qué toca ahora? Renovar la mente. Perfecto. Pero ¿cómo se renueva la mente? Se renueva la mente lavada por medio del agua de la palabra de Yahweh. ¿Cuál es su palabra? La bendita Biblia, la Torah completa, la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Las palabras preciosísimas de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, llega alguien y te dice, fíjate que los viajes astrales y aquí y allá, o cualquier cosa, un espíritu de miedo. Bueno, entonces tú tienes que remover en el nombre de Yahshua Mashiach la influencia de ese espíritu de miedo. Se va, pero la memoria de la persona sigue. La memoria, todo lo que hacer, renovarla. ¿Cómo se hace? Con el agua de la palabra. Correrán ríos de agua viva, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, a ver, ¿cómo? Porque pueden preguntar todavía, ¿cómo se hace eso, Rue? Comprobando lo que piensa Yahshua Mashiach y cómo nos enseña Yahshua Mashiach y cómo piensas tú. Porque, a ver, una persona piensa conforme su antiguo maestro. O sea, su antiguo maestro le enseñó. ¿Cuál era su antiguo maestro antes de ser salvo? Hasatán. Ese era su maestro. Le enseñó miedo, le enseñó cobardía, le enseñó a hurtar, le enseñó a fornicar, le enseñó a adulterar, todo lo que es en contra de la voluntad del Todopoderoso. Y le puso un espíritu de miedo. Por eso no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor. Entonces, a ver, tú vas a comprobar ahora, o sea, vas a comparar más bien lo que piensa Yahshua con lo que piensas actualmente, tú. Es como limpiar una casa y se tira todo lo que ya no sirve y todos los estorbos, toda la basura, para vivir bien y limpios y sin suciedad. ¿Cómo se logra eso, Roe? Miren, vamos al Salmo 1 y ahí está la clave de cómo nosotros podemos lograr todo esto. Al ministrar muchas veces liberación, miles de casos gracias a Yahshua Mashiach, se comprende entonces esto. Miren, el Salmo 1. Muy dichoso, ya lo tienen. Perfecto. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces apártate. Hay un audio que le titulé un video, las malas influencias. Quítalas. ¿Por qué pecó el pueblo de Israel con el becerro de oro? Ya lo expliqué en las parashot. Porque Moisés, no estoy criticando, yo honro la memoria de Moisés, de Moshe. Con él vino parte del pueblo de Egipto. Es que le han de haber dicho, vámonos, yo me quiero ir con ustedes, etcétera, etcétera. Por eso Yahweh le dice, el pueblo que tú sacaste. ¿Se acuerdan de esas clases? Sí, esas ministraciones, sí. Y entonces, como ellos adoraban los becerros, hicieron un becerro de oro y contaminaron al pueblo de Israel. Entonces, las malas influencias. Entonces, a ver, muy dichoso el varón que no tuvo un consejo de malos. O sea, apártate de las malas influencias. Ni estuvo en camino de pecadores. Apártate de las malas influencias. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquellos que chismean y hacen pedazos a la gente con la lengua, con la boca. Apártate de eso.
sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Es la única forma. Eso es renovar la mente, para que todo lo que aprendiste de tu antiguo maestro, lo tires a la basura. Todo. La idolatría, las imágenes, los pensamientos mal, todo eso lo vamos a ir tratando en este curso. Entonces, a ver, dice de día y de noche, no dice orar un día sí y un día no, o nada más en el día, no, dice de día y de noche. La palabra de Yahshua nos enseña a pensar y a pensar correctamente. Ya tenemos un culto racional, Romanos 12:1, y el espíritu renovado, Romanos 12, verso 2. Entonces, la palabra de Yahshua nos enseña a pensar, y como ya pensamos correctamente, entonces confrontamos los malos pensamientos. ¿Dónde se dan esos pensamientos? En el alma, pero interviene el cerebro y las ondas cerebrales de las que ya te platiqué en el pizarrón. Entonces, a ver, si no se confrontan esos pensamientos, van a seguir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender de Yahshua HaMashiach cómo quiere el Eterno que pensemos. Por eso nos dio su Torah. Cuando una persona recibe la Torah, se le dice, vas a guardar el Shabbat, se le presenta más bien la Torah, mira, vas a guardar el Shabbat. No, yo quiero guardar otro día. Ese día no se va a obtener nada. La persona no va a ser libre, va a ser presa de Satanás con su religión falsa hasta que se muera. Y el Eterno no quiere eso, yo no quiero eso. Yo quiero ver muchas almas salvas. En primer lugar, el Eterno quiere eso. No quiere que el impío se pierda. Entonces, el Eterno Yahshua quiere que pensemos bien, que nos expresemos bien y que actuemos bien. Ahora, mucha atención. Lo que ha hecho el enemigo es que tú creas que es parte de tu personalidad el miedo. Voy entrando a cosas más profundas. Tú lo ves como una cosa normal y dicen, bueno, es que has sido miedoso desde chiquito. No, eso no vino así. No. Tuvo que haber la intervención de un espíritu maligno. Entonces, a ver, Yahshua HaMashiach quiere que nuestra personalidad sea según su palabra, no según la palabra del diablo, o sea, lo que diga el diablo. Yahshua HaMashiach quiere que nuestra personalidad, ¿qué es nuestra personalidad? Temperamento, carácter, etcétera, etcétera. O sea, que nuestra personalidad sea según nuestros pensamientos, sea según su palabra, su Biblia, su Torah. El diablo quiere lo mismo. Él quiere que tu personalidad sea como la de él. Por eso en la Biblia se habla de la ley de Yahweh, la Torah, y de la ley del pecado. Son dos pensamientos totalmente opuestos. Vamos a Romanos capítulo 8, vamos a ir, y a manera que vayamos avanzando, vamos a entender más cosas. En Romanos 8, verso 1, dice así. Los espero tantito porque me han pedido en los comentarios, espérese, Roy, tantito porque somos nuevos y aleluya, con mucho gusto. Búsquenlo, Romanos 8, ¿ya? Exacto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo voy a decir, no quiero quitarle ni agregarle, no voy a quitar ni agregar a la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan conforme a Satán se le antoja, sino conforme el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, de Yahshua HaMashiach. Verso 2, porque la Torah del Espíritu, ahí ponle Torah, es la ley de Dios, la Torah del Espíritu, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado, la ley de Satanás y de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces vamos entendiendo, a ver, hay dos leyes, hay dos reinos. ¿A quién le harás caso?
No, Rue, yo ya me arrepentí, me aparté de mis pecados. Perfecto, pero este curso es para discípulos. Eso ya, tú eres un discípulo de Yahshua. Ahora, vamos a quitar el miedo. Porque el miedo es lo que está privando ahora mismo en el mundo entero. Y bueno, me interesan los no creyentes para que crean en Yahshua Mashiach, pero por lógica, me interesan más, por eso es lógico, que nos interesan más los hijos, eso es lógico, los hermanos de gozo y paz, es decir, los hermanos en Yahshua Mashiach. El eterno Yahshua, y dije bien, el eterno Yahshua, Él creó el cerebro y las ondas cerebrales, que ya vi, expliqué en el pizarrón, cuando menos lo más superficial, no quise profundizar porque no es una clase de medicina. Entonces, a ver, hace un momento yo dije que por medio de mi voz, que es sonido, tú te imaginaste cosas, ¿sí? Ok. Los brujos del diablo lo saben perfectamente bien. Ellos no saben todo eso. Si tú le dices, a ver, explíqueme las ondas cerebrales, no te lo va a decir. No, pero el diablo sí se lo sabe. Y perfectamente bien que se lo sabe. Entonces, el sonido e imágenes. Sonido e imágenes. Los brujos conocen esto. ¿Qué es lo que tú, como experiencia, has visto? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de brujos, hechiceros y chamanes? Tocar el tambor. Tocar los tambores. Y tú dirás, ¿todos los tambores son malos? No, porque en la Biblia hay muchos salmos que hablan de tamboriles. No, la idea es esta, a ver a quién se sirve. Los brujos, decía yo, conocen esto, y mediante conjuros al diablo, tocan el tambor, los tambores, y ese sonido activa todo esto, porque ya está conjurado al diablo. Y la vía de entrada está lista para los espíritus malignos al alma por medio de las ondas cerebrales. No esperes otra cosa, no entra por el estómago. Entonces entran al alma humana por medio del pensamiento. Por medio del pensamiento entran al alma humana. No hay otra forma de que entre un espíritu maligno. Entran al alma por medio del pensamiento. Ve el rock pesado y demás sonidos africanos. Tenemos hermanos en África, ellos no están metidos en esto, lógico. Y sonidos africanos de chamanes y de todo tipo de música, las cumbias, el vallenato, toda esa música. Entonces, por medio de eso se despierta todo lo sensual, ¿o no? Si los brujos conocen esto, ¿cuánto más un hijo del Eterno como tú? ¿Cuánto más una hija del Eterno como tú? Tienes que conocer todo esto. Y tan solo por el sonido de tambores. Entonces, sin las ondas cerebrales, no podíamos escuchar la voz de Yahweh. Porque Él habla al espíritu, pero el Eterno creó el cerebro, no nos creó como una masa de barro nada más. No. Sin las ondas cerebrales, el Eterno es perfecto. No podíamos escuchar su bendita voz. Eso lo voy a ir demostrando más en otros temas. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Yahshua Mashiach reprenda en el jardín del Edén. Usó la serpiente. Porque necesitaba un cuerpo. Ya dije que el reino de Satanás es invisible. Pero hace que lo anormal parezca normal. Entonces Satanás utilizó la serpiente porque necesitaba un cuerpo y necesitaba, atención, las cuerdas vocales de la serpiente. Todos los animales tienen cuerdas vocales. La vaca muge, ¿sí o no? O sea, todos los animales hacen ruido. ¿Por dónde? Por medio de las cuerdas vocales. Entonces Satanás necesitó tomar a la serpiente, poseerla, usar sus cuerdas vocales para hablar. Ahora, vamos a dar una recordada, por favor. Quiero llevarlos a segundo de Pedro por lo de los espíritus. ¿A dónde fue Yahshua? Esa pregunta me la han hecho mucho. Segunda de Pedro, por favor. Vamos allá. Segunda de Pedro 2:4. Búsquenlo, los espero. Esta cita
La voy a dar ahorita, pero porque dijimos que el cuerpo de Yahshua quedó colgado en el madero, bendito es su nombre de Yahshua, porque su espíritu salió. Él no fue, como dicen las personas, viajes astrales y cosas de esas, no, él murió. O sea que nadie puede hacer un viaje astral. Ahorita vamos a repasar el tema. Entonces, 2 de Pedro 2, verso 4. Ya lo tienen, porque si Yahweh no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, los ángeles que pecaron en Génesis 6, conocidos como los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las mujeres. Entonces Yahshua fue a predicar su victoria a los ángeles caídos en el Tártaros. Estaba más, es el abismo, es lo más bajo en el Seol. A eso fue porque aquí se ha confundido mucho, atención, y es donde la iglesia tradicional dice que es el purgatorio y que hay otro chance, otra oportunidad para ser salvos. No. Yahshua fue a predicar su victoria a los ángeles caídos en el Tártaros. Es el abismo más abajo del Seol, todavía. Y ahí están prisioneros. Bueno, quise dar esta enseñanza hoy así. Ahora, pero vamos a repasar, porque si no repasamos, entonces, como tú puedes decir, ¿cómo que dijo? ¿Cómo que las ondas cerebrales? ¿Cómo que entran los espíritus por las ondas cerebrales? El Ro está loco. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, porque los pensamientos tienen que ver el cerebro. Si una persona está muerta, pues no tiene espíritu, su cerebro ya no funciona. ¿Cómo lo va a poseer un espíritu? Sí, no sé si me doy a entender. Entonces, a ver, voy a hacer un resumen de este tema para que se le pueda entender mañana cómo vencer la tentación. Yo dije reinos espirituales, y hay 2 reinos espirituales, y hay un reino invisible que te quiere tentar. Para mañana vamos a ver eso, que quiere hablar contigo. ¿Cómo es que habla un espíritu inmundo con las personas? Por medio del cerebro. Sí, claro que sí. Quiere hablar contigo, va a querer tratar de controlarte, eso ya es posesión, y formar una alianza contigo. No, pues nosotros no queremos eso, queremos a Yahshua. ¿De veras? Entonces hay que consagrarse totalmente. Sí, porque si no, ¿por qué tanta apostasía? Ahora, mencioné después que te puede hacer creer que eres tú. Esto es para los salvos. Y no eres tú, hermano. Es un espíritu que está hablando todo el tiempo. Y tú dirás, ¿pero eso puede ser posible? Sí, es posible. Y ese reino espiritual maligno hace que lo normal parezca normal. Y vimos sobre el cuerpo, no es nuestro verdadero yo, porque nosotros somos espíritu. No podemos ver nuestro espíritu con nuestros ojos físicos. Y ya dije que si tu espíritu dejara tu cuerpo, pues moriríamos. Y los viajes astrales son una mentira. Entonces el hecho de decir, bueno, es que el espíritu inmundo se conoce la azotea de las casas, se conoce el mundo. ¿O no fue entregado a él? Le dijo a Yahshua, todos estos reinos yo te los puedo dar si tú me adoras, porque todo eso fue entregado a mí. Eso ya lo vimos en las Parashot. Entonces, a ver, no es que una persona salga de su espíritu. Si tú todavía tienes esa idea, entonces ahora ese espíritu demoníaco se va en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y tienes que renunciar a tu antiguo maestro. El espíritu maligno proyectó al alma cuadros e imágenes para que tú digas, sí salí de mi cuerpo. ¿Cómo los proyectó? Por medio de las ondas cerebrales, el pensamiento. ¿Te das cuenta? Yo dije que en el espíritu, en el reino invisible, o sea, en los reinos invisibles, o el mundo espiritual, no hay dimensiones. Es eso, no hay dimensión de tiempo, de espacio como en esa tierra. Estamos en la tercera dimensión, ancho, largo y profundo. Ancho, largo y profundo. Pero no es la cuarta dimensión, etc.
Entonces decía yo que el espíritu maligno presenta cuadros e imágenes y eso refuerza la experiencia. Di el ejemplo de nuestro don Yahshua Mashiach, 1 de Pedro 3, 18 y 19. Él muere, su cuerpo queda colgado en el madero, él muere, su espíritu sale, va a ministrar a los ángeles caídos, ¿sí? Que pecaron en Génesis 6, al Tártaros, ¿de acuerdo? Pero su espíritu no estaba ahí, él había muerto, pero resucitó, aleluya. Entonces, dije también que el mundo espiritual está interconectado, por así decirlo, con este mundo físico, y lo hace el enemigo a través de los pensamientos, interviene el cerebro. Y vamos a ver después, quise empezar con lo del maligno porque es algo que tenemos que quitarnos ese miedo todos. Y entonces actúa por medio de las ondas cerebrales, inclusive el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, actúa a través de nuestra alma, pero a través de las ondas cerebrales. Nuestra alma es, por así decirlo, decía yo, el puente entre el mundo espiritual y el físico. Estoy dando una repasada para que los inventemos bien esto. Y por medio del sonido tú te imaginas, te puse el ejemplo del árbol, te puse el ejemplo de una manzana podrida, etcétera, tú lo imaginaste, y puse ahí el ejemplo de que por medio del tambor, los brujos hacen que entren espíritus malignos, pero al por mayor, porque la gente va a eso. Va a haber actos de vudú, etcétera, etcétera, va a haber al santero, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente los profetas cantan. Moisés fue profeta, él cantó. El rey David era profeta, cantó. Y nosotros acaso, aunque no seamos profetas, podemos profetizar y cantamos. ¿Sí? A mí me gusta mucho cantarle al Eterno. Ahora, tu cerebro tiene que ser totalmente, ¿cómo podría explicarlo? O sea, no restaurado, renovada la mente, ¿sí? Entonces, porque si no, entonces así van a ser tus emociones y tus decisiones, eso ya también quedó ministrado. Entonces, yo, con el poder que da Yahshua, los dones, ahorita están actuando los dones, ahorita mismo. Se remueve la influencia del espíritu maligno, pero la memoria retrógrada, ¿qué hacer con ella? Romanos 12:2. ¿Cómo? Lavándola con el agua bendita de la Torá, teniendo una mente renovada, Salmo 1. ¿De acuerdo? Sí, y siempre hay que comparar, a ver, lo que piensa Yahshua y cómo nos enseña y lo que pensamos nosotros, si es correcto. Si no cuadra con lo que el Eterno dice, entonces alguien está siendo influenciado por un espíritu maligno. Decía yo que es como limpiar una casa, y no se asusten de eso, no pasa nada. Si estás en santidad, o sea, porque los espíritus malignos, de todas maneras, la persona sea salva, van a estar tratando de atacar siempre. Por eso en el Salmo 1 entonces dijimos, de día y de noche estar pensando en el Eterno. Vimos que hay dos leyes, la ley de Yahweh, Torah, y la ley del diablo, que es la ley del pecado. Entonces, y las dos leyes actúan por medio de las ondas cerebrales. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto? Para que podamos entender mejor. Porque sin las ondas cerebrales no podíamos oír la voz de Yahweh. Él nos creó así, repito, no nos creó como una masa de barro ahí estática, pues estaríamos muertos. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Y dije que Satanás utilizó, y Yahshua Mashiach le reprenda a la serpiente porque tenía sus cuerdas vocales. Necesitaba del sonido. O sea, con el sonido, imágenes, como los que tú, valga la redundancia, te imaginaste. Entonces, ya hasta aquí llego, voy terminando, dejo este tema para que mañana entonces entendamos cómo vencer la tentación. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo es que actúan los espíritus inmundos y demás. Pero sobre todo lo que vamos a ver es la grandeza en este curso de nuestro Adón Yahshua Mashiach. ¿Acaso yo lo exalté el día de hoy con este tema? Sí, porque yo dije, con el poder que el Eterno delega a sus hijos, a sus siervos, se remueven esos espíritus del diablo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Deja tu Biblia, deja tus apuntes y vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Eterno porque hemos aprendido mucho. Y antes quiero pasar aquí al pizarrón
La memoria, la onda alfa, removerla, no las ondas no las vamos a remover. Los malos pensamientos, el miedo que aprendiste de Hasatán hace tiempo. ¿Cómo limpiarla? ¿Cómo limpiar todo esto? Bueno, renovando la mente, leyendo la palabra. El pensamiento, llevar todo pensamiento cautivo a Yahshua, dice el Tanaj. La onda teta, la percepción, la ansiedad, depresión, generalmente es por no confiar en el Eterno. En el sueño los problemas complejos, pero en el sueño también actúa el enemigo. Entonces, si estamos llenos de la Torah, nos defiende el Eterno a pesar de que estemos durmiendo. Y la gama, les voy a pedir que esta onda tú la manejes mucho, es un decir, porque les voy a pedir extrema concentración, extrema atención para este curso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bendito es el Abacados. Padre eterno, te damos toda Gabá porque hemos aprendido de tu palabra y por algo me hiciste médico, Padre eterno, para yo entender estas cosas. Toda Gabá Yeshua y compartirla con mis amados hermanos y hermanas. Amén. Amén. Vamos a aplaudir porque es fiesta y le agradecemos.